El autismo viene a ser una condición neurobiológica que la persona va a presentar desde etapas tempranas y que va a durar a lo largo de su vida. El autismo es, además de un trastorno del neurodesarrollo, una condición de vida que en ocasiones resulta en algunos factores discapacitantes para la persona que tiene el diagnóstico. Es importante llevar un tratamiento para superar estas cuestiones y lograr la mejor calidad de vida en las personas. El autismo es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por carencias en 3 áreas del neurodesarrollo. La calidad de la comunicación, del lenguaje, la calidad
de cómo se relaciona con otra persona o cómo tiene pautas de interacción social, y también aquella situación donde se presentan pensamientos o conductas inflexibles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona va a estar un poquito obsesionada con que las cosas pasen de la misma manera siempre, con conductas que estén estereotipadas. El autismo es misterioso, Las primeras manifestaciones del TEA son a muy temprana edad. Inclusive las mamás, que son las expertas en los niños, aunque sean primerizas, pueden observarlo. Son síntomas de alerta, les llamamos, o signos, mejor dicho, de alerta. Puede ser la situación de que son chicos que no les gusta mucho el contacto físico, que los abracen, que los arrullen, que los apapachen. Suelen tener llanto constante. Son chicos que tardan un poco más en desarrollar habilidades que se desarrollan a cierta época, principalmente el lenguaje, o que desarrollan o empiezan con el lenguaje a decir algunas palabras, algunas frases, y de repente lo dejan de hacer. También otra forma en la cual podemos observar estos signos de alerta son cuando los chicos empiezan a tener mucha necesidad, cuando inician la caminata, de estar corriendo, de estar brincando, ¿no? Inclusive usan sus manos de una forma extraña que le podemos llamar estereotipias, como un aleteo con las manos, o que están jugando con sus manos. Y a veces también el hecho de la vista nos puede dar esa sugerencia, porque a los chicos les cuesta concentrarse visualmente en ciertas situaciones o en ciertos objetos. El proceso de diagnóstico es un poquito complicado, porque hay niños que se desarrollan más rápido que otros, y bueno, a veces creemos que la edad nos va a dar el tiempo del desarrollo y puede complicarse en esa situación. Sin embargo, el proceso, primero los papás o las mamás, principalmente las madres como cuidadoras o las personas cuidadoras de las personas con TEA, se dan cuenta de que algo no va bien, acuden al pediatra. El pediatra debe de mandar al especialista en neurología, que es quien va a detectar los signos tempranos o los signos presentes del autismo. Y este debe de ir acompañado por una evaluación psicológica, un psicólogo especialista en la evaluación del TEA. Entonces son dos especialistas que pueden estar involucrados en el diagnóstico: el neurólogo pediatra y el psicólogo especialista en evaluación de autismo. Soy papá de Toño y de Sandra. Mi esposa se llama Montserrat. Toño tiene 25 años y tiene trastorno del espectro autista. Lo diagnosticaron cuando tenía 3 con trastorno pervasivo del desarrollo. Luego vino una traducción literal y se convirtió en trastorno generalizado del desarrollo, que realmente lo que tiene es autismo clásico. La diferencia entre el diagnóstico de niños a adultos es importante. A un niño siempre vas a tener no solo la evaluación con el niño, con la persona pequeña, sino también con sus padres, porque es
una investigación constante dentro del desarrollo evolutivo, ¿no?, de todo el tiempo que ha vivido con ellos para el diagnóstico. Dependiendo de la edad es como también se van haciendo diversas pruebas en el área de neurología o psicología principalmente. Lo que pasa es que el día que llegó el diagnóstico yo me sentí aliviado en gran medida, me ayudó mucho, y lo personal mío sí, porque me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas que no hacía, no porque era erróneo, sino simplemente era porque era parte de mí. Entonces empecé a entenderme, a aceptarme. Yo por lo general lo que hago es tratar de sobrevivir. Yo en realidad tengo como muchas cosas que hago, pero por lo general lo principal es que trato de anular los elementos que me molestan. Trato de pensar mucho en cómo que va a pasar, ya va a pasar, sopórtalo. Los vuelos de avión, los viajes en bus. Así que yo trato de siempre estar controlando esas cosas, pero me molesta casi todo en realidad. Los zapatos es lo que más me molesta. Odio los zapatos. El adulto es diferente porque el adulto te puede arrojar datos, ¿sale? Si es que es una persona verbal, te puede arrojar datos de su propio desarrollo y te puede dar una pauta de cómo es que él ha vivido este desarrollo de su propia evolución, por decirlo de alguna manera, y te arroja datos importantes de él mismo. Y me permitió tomar decisiones para buscar ayuda. Yo creo que cuando uno lo llega adulto, lo que tiene que hacer es buscar ayuda para poder mejorar, para poder estar mejor, sentirse feliz. Creo que por ahí va la historia. Creo que ese es un poco lo que uno necesita. El diagnóstico siempre debe estar la persona presente, ¿sale? Con diferentes, insisto, aplicaciones de test o diferentes recursos que usamos los psicólogos para el diagnóstico, y se va a definir en esa parte donde el niño te puede arrojar menos datos, y por eso deben de estar presentes los padres, que el adulto, que te arroja mayor información siempre y cuando haya esta verbalización de la persona. Siempre hay que tomar en cuenta a la persona. Lo que sigue después de un diagnóstico es el inicio de la intervención. Entre más temprana sea, es mejor, porque así los chicos van desarrollando habilidades que están próximas a su etapa de desarrollo. Fíjate que en San Luis Potosí no hay mucho tipo de terapia o trabajo con terapia. Cuando Toño fue diagnosticado, realmente no había un terapeuta que se dedicara, al menos no lo encontramos, que se dedicara directamente o específicamente en las cuestiones del trastorno del neurodesarrollo. Entonces fui a la escuela de psicología de San Luis Potosí, que creía que era la que me podía ayudar. De ahí me refirieron a la escuela de educación especial que tienen allí. Realmente estuvo 2 años, pero realmente no le sirvieron, y fuimos a otra escuela de educación especial, y ahí realmente fue donde aprendió a relacionarse, aprendió a leer y escribir, aprendió de la vida diaria, habilidades sociales inclusive. Educación especial es un modelo educativo de la educación básica que especialmente para las personas que tienen algún problema en el aprendizaje, y se trata de hacer las adaptaciones necesarias para que ellos puedan lograr los conocimientos al igual que del resto de sus compañeros. Se diseña un plan de trabajo específico a las necesidades de cada alumno, haciendo un escaneo muy puntual por área y subárea. Opciones terapéuticas hay muchísimas. Opciones escolarizadas, es importante verificar el perfil de cada uno de nuestros alumnos para determinar qué es lo mejor. Bueno, como principal
paso, concretar una cita en el centro educativo para poder conocer a las personas que van a trabajar con el niño, ver su forma de trabajo, su modelo educativo y ver también su experiencia para poder de ahí partir y tomar la mejor decisión. Así también conocer como el centro, las estructuras, que sea adecuado a lo que su hijo necesita, y también, y lo más importante, que el niño se sienta de acuerdo y muy feliz en el área donde él está trabajando. Ahora bien, también es importante localizarnos y ubicarnos en el punto de vida en el que llega cada uno de los alumnos. Yo siempre sugiero formar bases muy sólidas en los chicos que son de 0 a 3 años en un sistema preescolar especializado para que ellos puedan tener herramientas bien consolidadas antes de pensar en una inclusión educativa. Posteriormente o a la par tenemos que trabajar con las áreas del desarrollo que estén mayormente involucradas, y no solamente en la parte conductual, social, emocional, en la parte de estereotipias y en la parte del lenguaje, que son las implicadas en el autismo. Pueden estar involucradas la parte familiar y también la parte de motricidad y desarrollo. Entonces es importante hacer una valoración inicial para determinar cuáles son los requerimientos específicos. Desde mi perspectiva, no existe aún. Estamos haciendo mucho trabajo y muchos esfuerzos para lograr llegar a ella. Sí existe, sin embargo, yo considero que no hay una homogeneidad ni una estructuralidad en las escuelas. Pero aún no existe porque actualmente no hay o no en todas las escuelas hay departamentos de educación especializada que verdaderamente se comprometan en el proceso enseñanza-aprendizaje. Realmente yo creo que es un total mito. No deberíamos de hablar de inclusión educativa, porque debe de ser un tema normal y regular, decir que todos tienen derecho a la educación. Entonces no tendríamos por qué incluir a la escuela a los chicos con necesidades especiales, en este caso con autismo. Creo que más que una educación inclusiva o buscar escuelas inclusivas, hay que empezar a crear escuelas para todos, que sean para todos. No creo mucho en hacer ajustes a las escuelas, sino en crear escuelas en que realmente todos tengan lugar y espacio. Pero cuando los ingresas a la escuela, te das cuenta que los maestros no están preparados para trabajar con estos chicos, y entonces el tema de inclusión se vuelve un tema de exclusión porque no hacen nada con ellos. Depende mucho de los maestros. Los maestros son los que tienen que tener la voluntad de hacerlo. Se necesita primero una buena estructura y una buena disponibilidad y disposición para poder aprender y poder hacer las adaptaciones necesarias que el niño necesite para poder lograr una educación. Así como obviamente que toda la comunidad educativa se involucre en el proceso de aprendizaje para que el niño logre su mayor desarrollo. Necesitamos que las escuelas tengan departamentos de educación especializada. Necesitamos cambiar de pies a cabeza el plan de estudios. Necesitamos retomar temas como neuroeducación, en donde cada uno de los chicos tenga sus propias metodologías, sus propias estrategias y sus propios procesos, en donde se respeten las habilidades y los intereses de cada individuo, en donde no se force un plan de trabajo estandarizado o utilizado por décadas y por años, sino que verdaderamente sea algo para cada uno de los chicos, en donde su desarrollo pueda tener avances en las áreas en las que mayormente tengan habilidades y donde mayormente tengan intereses. Se está tratando de hacer. Creo que a veces los modelos son difíciles de conseguir, saber cómo hacerlo, pero creo que hay mucha gente que tiene la voluntad de empezar a crear una educación inclusiva acá. Se viene mucho trabajo, sí, falta mucho tiempo, sí, difícil, sí, pero se puede. Se puede. Es un camino difícil, vamos para allá. No solamente del autismo, sino de la discapacidad en general. Tener escuelas adaptadas, porque hay muchas escuelas que no pensaron en que iban a recibir a un chico con silla de ruedas, o con bastón, o con polio, y que tuviera que manejar unas muletas especiales. Hay escuelas en donde hay
de 2, 3 pisos que no tienen rampa. Y eso solamente estoy hablando de la discapacidad física. En cuanto a la discapacidad intelectual, pues lo vivimos todos los días porque no son aceptados dentro de la escuela. Entonces hay que luchar y pugnar porque las escuelas se vuelvan verdaderas aulas de inclusión. Autismo y educación tienen que ir de la mano. El chico con autismo tiene derecho a una educación regular o especial de acuerdo a sus necesidades, pero los chicos tienen el derecho a pasar por una escuela, la que necesiten, pero pasar por una escuela. La familia, ¿cómo es que toma la familia el resultado? Dependerá mucho del estilo de la familia. Sin embargo, el autismo, al ser una situación de vida que llega a ser una discapacidad por las situaciones de dificultad que puede llegar a presentar la persona en relación con su entorno, pues se puede volver algo complejo. Hay diferentes formas y es un proceso que se llega a vivir de diferentes maneras. Puede tomarse de una manera delicado, ¿no? Algo en lo cual puedan entristecerse. La familia requerirá de un apoyo constante también terapéutico, que es lo más recomendable. Llevar este proceso terapéutico en el cual ellos aprendan a potenciar las habilidades de la persona que vive con autismo y también a potenciar su mismo desarrollo como familia, ya sean mamás, papás, hermanos, abuelos, tíos, etc. Y que esto va a ayudar también al proceso educativo hacia la sociedad. Tengo un hijo de 17 años que tiene síndrome de Asperger. Mi pareja tiene 2 hijos con Asperger también, entonces mi hijo siempre fue diferente. Yo también fui siempre diferente, pero en general yo creo que desde pequeño uno se da cuenta. Vivir con Toño con esta condición de vida me ha traído ser muy diferente en mi trato, tener que ser muy resiliente, es decir, tener que resistir muchos embates de la gente, de la sociedad que desconoce del tema, que hablan, te critican por lo que haces o por lo que no haces, pero también me ha enseñado a sacar lo mejor de mí mismo. Que la verdad es que como yo nací con autismo es difícil, o sea, me tocó nomás. No es como cuando, bueno, también tengo un hijo con Asperger y tengo una dificultad propia en mí. Creo que la diferencia está en que uno, a los que nos tocó vivirlo, tenemos que sobrevivir en un mundo que no tiene autismo, que no tiene Asperger, entonces es difícil, pero si me trajo algo, me trajo la posibilidad de conocer muchas personas, de recorrer muchos lugares y poder conocer personas que piensan como uno y otras que no tanto, pero en que podemos buscar la forma de ayudar a las familias que tienen hijos con autismo. Se puede, cuando existen los apoyos, cuando existe una escuela que entienda, cuando existen papás que aman a su hijo como es y le dan los apoyos también, se puede. Creo que hoy día hay que entender que el autismo es de personas, hay que darle mucho afecto, mucho cariño, enseñarles cómo funciona el mundo y guiarlos. Creo que se puede. Hoy día sabemos mucho más de lo que sabía hace 10, 20 años, entonces tenemos que tomar esa oportunidad y usarla, trabajar juntos. Eso se hace juntos, terapeutas, papás y escuela. Mi visión del autismo es un poco diferente. A lo mejor el autismo en realidad para mí es una forma diferente de procesar, de percibir, de sentir y de expresar. Más que una falla, la veo como una diferencia, como parte de la diversidad de las personas, y creo que en gran medida es el trabajo que hago a diario de poder sacar esa visión de enfermo, de personas que no son capaces de hacer ciertas cosas. Eso es lo que yo creo que es el autismo.
vivimos en un mundo que tiene mucho autismo. Concientización sobre el autismo. Los expertos aclaran que el autismo no es una enfermedad. 2,000 personas pintaron de azul Paseo de la Reforma. Esto ocurrió este día. Pues en México, 1 de cada 115 niños tiene autismo. Es el ángel de la independencia el que se iluminará de azul. Brinda en promedio 40. El Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec y la dirección del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se bañaron de luz color azul para crear conciencia sobre el autismo. Y las personas que van a ser siempre maderas, que van a tener siempre autismo, que siempre van a ser ciego, hasta una silla de ruedas, como les decimos ellos, que también tienen derecho a finales felices. El autismo es intrigante y el autismo es saca lo mejor de las personas que están alrededor de la persona que lo tiene.